era anteriormente el tema del funcionamiento de un inyector, ¿no? Un inyector con un sistema anterior que no era command rail. La presión que ejercía la bomba hacía que se levante la aguja ahí dentro del inyector y la misma presión vencía el resorte, muy similar a esto, ¿estamos de acuerdo? Pero la propia presión que ejercía el gasoil dentro del inyector hacía levantar la aguja y inyectaba, dosificaba. Ahora vamos a ver cómo es el sistema electrónicamente, cómo es que lo hace. Existen diferentes tipos de inyectores. No obstante, su principio de funcionamiento permanece idéntico. El inyector es alimentado con carburante bajo presión. La presión de carburante en A y en B es idéntica. El muelle mantiene cerrado el inyector. Haga clic en el interruptor para alimentar el inyector eléctricamente. Muy bien, se explica lo que quiere decir ahí, ¿no? Entonces yo tengo la misma presión tanto A y en B, se mantiene igual. La presión es la que está ejerciendo en este momento el resorte, el muelle, sobre la aguja y la mantiene cerrada. Como las presiones son iguales, gana el resorte en este momento. ¿Estamos de acuerdo? La presión del resorte. ¿Las presiones de dónde? De entre A y B. Bien. ¿Se explica? ¿Se entiende por ahora? Miren lo que va a pedir ahora que yo haga aquí. Yo voy a cerrar acá la llave, pero va a ser el pulso que va a mandar ¿quién? En este caso, el calculador. Ahí va. El electroimán es alimentado. El electroimán abre una válvula de descarga que libera el paso del carburante hacia el circuito de retorno. La presión de carburante en A cae. La presión de carburante en B permanece idéntica. El desequilibrio de presión empuja la aguja del inyector. El carburante se pulveriza. Haga clic en el interruptor para cortar la alimentación eléctrica. El electroimán ya no está alimentado. La válvula de descarga se vuelve a cerrar. La presión de carburante en A aumenta y se equilibra con la presión de carburante en B. El muelle lleva a la aguja a la posición cerrada. La inyección ha terminado. Puede hacer clic en el interruptor para abrir y cerrar el interruptor. Bien, ¿se dieron cuenta que lo que hace? ¿Quién es el que hace? Hay por una diferencia de presión en A y B. Cuando abre A, la válvula por intermedio del electroimán, en este caso es un inyector con electroimán, después vamos a ver el otro modelo. En este caso, bueno, libera la presión de A, gana B por la presión que tiene en la punta, ya ahí sí tiene más presión y vence al resorte que ya está tarado a cierta presión, el resorte que vemos ahí, y levanta la aguja. Y ahí viene la dosificación. ¿Se explica? ¿Se ve cómo funciona, no? Ahí lo cerramos de nuevo. Libera, cae la presión en A, gana la presión de B, es mucho más fuerte la presión de B, vence el resorte, levanta la aguja e inyecta. Dosifica. Corto, el electroimán, el resorte lo vuelve a cerrar a la válvula, se equipara la presión de A con B y gana otra vez el resorte que está tarado ahí en la aguja y lo cierra. ¿Se explica? La razón de esta complejidad es que en realidad es un tema de tiempos. Un inyector nafta directamente, la propia bobina es la que acciona la aguja y eso. Sí, y tiene el resorte. Acá necesitan pulsos muy, muy cortos, el combustible está a muy alta presión, entonces con un pequeño desequilibrio ahí ya lo neutralizan. Ya hacen que lo puedan abrir. Es como un relé, vendría a ser conceptualmente como un relé en un circuito eléctrico. Y acá, bueno, quería aprovechar esa bolita que ven ahí en la válvula, donde está el asiento de la válvula, que era la que generalmente generaba los problemas en los viejos K9K. Digamos, eso como abre y cierra, cuando el combustible tiene un poquito de arena, que antes muchas estaciones de servicio no hacían mantenimiento del fondo de los tanques, ahora sí por el tema del biodiesel, que si no se les pudre el combustible, entonces tienen que sacar periódicamente, con una bomba sacan del fondo y ahí sacan simultáneamente agua, que es lo que les afecta, lo que daña el biodiesel, y arenilla. Entonces ya están mucho más puros y además ya no despachan más, por lo menos la mayoría de las estaciones, mientras se está descargando la cisterna. El problema antes era
estaba el camión descargando, ustedes iban, cargaban combustible y en ese momento el chupador del tanque está a unos 15 centímetros del fondo. La arena y el agua se van al fondo porque son más pesados que el gasoil, y entonces cuando descargaba la cisterna removían todo eso, entraba a circular el agua y la arena y lo terminaba chupando el chupador y todo eso terminaba en el tanque del auto, con lo cual ya de por sí tenían una concentración más alta. Y después el tema de los filtros, que al principio por ahí el periodo de cambio había sido demasiado amplio y eso después se redujo. El filtro redujo el tamaño de partículas que dejaba pasar. Y bueno, con eso se mejoró mucho, pero igual un filtro no hace milagros. Si el combustible tiene alta concentración de partículas, tarde o temprano terminan tapándolo. Así que ese era el principal problema. Cuando ustedes tienen exceso de retorno, es esa valvulita de ahí, que está rayada porque cada vez que cierra y abre, digamos, ahí pasa el combustible y con partículas abrasivas que generan rayones que hacen que después no cierre bien. Y cuando no cerraba bien, el tema es que el inyector tardaba en cerrar y quedaba goteando combustible en la parte final, con lo cual la parte final de combustible que ustedes inyectan no se expande, con lo cual eleva mucho la temperatura de la cámara y de los pistones. Entonces el pistón ya terminaba el ciclo caliente y para el siguiente ciclo de admisión no llegaba a enfriarse y se terminaban fundiendo esas cosas raras que veían derretido. Era porque la válvula esta no cerraba bien y quedaba goteando. Y para aclarar el tema del azufre, el azufre a esa válvula no le afecta, así que el azufre no les va a generar exceso de retorno. Es el tema de las impurezas, la arenilla que siempre hay en los depósitos de las estaciones de servicio. Bien, ahí el tema con respecto a esto ese es el famoso circuito de retorno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está hablando ahí Jorge, que es lo que nosotros cuando tenemos un problema y nos manda a hacer algún test, por ejemplo el test 8, el control de circuito de retorno de los inyectores, es justamente esto. Controlar esa válvula no cierra bien. Es decir, cuando tienen exceso de retorno de inyectores, esa válvula no está cerrando bien, lo que les está indicando tiene excesiva abrasión. Y bueno, tienen por un lado el retorno y por el otro lado que le cuesta cerrar a la aguja. Por eso aprovecho para destacar, sobre todo ahora que volvimos con el K9K y el resto, están muy robustizados y todo eso, el combustible viene más limpio ahora, pero recálquenle siempre al cliente la importancia de respetar los periodos de cambio de filtro, no cargar en cualquier estación de servicio, y decirles, bueno, por más que el filtro sea caro, no se te ocurra poner un filtro que no sea el original, porque ahí haces pelota el sistema de inyección. Es real. Muy bien, seguimos un poquito más, luego la aclaración. Hay dos tipos de sistemas de mando por electroimán. Puede hacer clic en los dos interruptores para pilotar los inyectores. Al final termina siendo lo mismo, va a depender del modelo del inyector. Por electroimán. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió? Electroimán. Hola. Sí, sí. Hola. Sí. Lo que... ¿Fabián? Sí, escucho. Lo que sí, ese circuito donde viene la alta presión que va hacia la parte de la aguja y a la parte de la arriba, ¿no? Cerca de la electrohabla, pienso que habría que hacer notar que hay una restricción ahí. Porque si yo hago caer la presión, va a caer tanto arriba como abajo. Acá, antes de llegar al electrohabla. Sí, acá. Para que se entienda el dibujito. Está bien dibujado. Exactamente. No, sí, no, ese cañito tiene una restricción. Claro, lógico, pues si no va a ser siempre igual. Entonces, tanto es cuando esté con presión, cuando esté sin presión. Si estás sin presión, voy a tener la aguja cerrada siempre. Entonces, cuando tengo con presión, no. Entonces, sí, lógicamente va a haber un lado ganador en esto, para que se entienda, que es el lado B. Yo Más que nada eso, que la parte de ahí arriba, donde está la bolita, digamos, antes de llegar a la bolita, por eso antes de llevar la aguja por arriba, hay una restricción. Una restricción, exactamente. Eso justificaría que se levante la aguja. Muy bien, real, tal cual. Bien, dicho esto, acá vemos dos modelos de inyector con respecto al funcionamiento. En este caso está hablando que son magnéticos.
Ahora va a venir. Algunos inyectores no utilizan electroimán, sino un actuador piezoeléctrico. El funcionamiento, no obstante, sigue siendo idéntico. Haga clic en el interruptor para alimentar el inyector. ¿Se acuerdan que utilizamos un sistema piezoeléctrico en dónde? Más que nada lo que utilizamos era en el captador de ¿qué? De detonación, ¿eh? En el que viene atornillado al bloque. Yo decía que yo pegándole un golpe generaba una tensión. Lo vimos lo vimos el otro día, el que estuvo, pero bueno, vimos que usó electricidad a nivel 2. Pero bueno, yo un captador piezoeléctrico le puedo generar con un golpe a la célula piezo y de esa forma me genera una tensión. Pero yo también, generándole una tensión a la pieza, a la célula piezo, lo puedo aumentar en volumen, como lo vemos acá. Y ahí lo vamos a ver. Entonces genero de esa forma. Bajo el efecto de la tensión, el volumen del elemento piezoeléctrico aumenta. La válvula de descarga se desplaza y crea una fuga de carburante hacia el circuito de retorno. Haga clic en el interruptor para cortar la alimentación. Muy bien. El elemento piezoeléctrico se descarga y recupera su volumen inicial. La válvula de descarga se cierra. Puede hacer clic en el interruptor para abrir y cerrar el inyector. Muy bien, se entendió el funcionamiento, ¿no? ¿Se explica? Una Sí, célula piezo. ¿estos son mejores por el tema de suciedad o sigue siendo igual que los otros? No, la razón de esto te permite trabajar con presiones más altas, con tiempos más cortos. Es decir, como siempre, en nafta vos trabajás con 3,5 bares nada más. Y acá estás, digamos, los comunes con bobina te permiten, creo que hasta 1700 bares, una cosa así. Y con los piezoeléctricos, no sé, creo hace un tiempo estaban en valores de 2100, 2000, 2200. El tema es que es el tiempo. Tenés que, para poder inyectar, necesitas con esa presión, es decir, en un diésel que está girando, vos tenés que meterlo muy rápido. En un nafta simplemente estás pulverizando, en un nafta de inyección indirecta, ¿no? En lo directa es mucho más parecido a esto. Una indirecta, vos tenés varios grados de cigüeñal, estás, digamos, lo que haces es echar un chorrito, algo así, y después se mete. Esto es muy corto, entonces la limitación de la bobina es que tiene inercia, tiene más peso. Esto es mucho más liviano y tiene una inercia menor, entonces abre y cierra mucho más rápido. Lo utilizás, es más caro, es bastante más complejo, por eso la mayoría siguen con el otro, pero esto te permite, en general, estos sistemas están arriba de 2100 bares y eso. Permite una dosificación más fina, pero es más caro. Ok, muy gracias. Bien. Ante la aclaración, lo que hay que ver es que no, en este caso igualmente ahora lo va a decir, estos inyectores, quiero que entienda, lo toma como precaución, ¿no? Porque en el otro también no sería bueno desconectarlo cuando esté en funcionamiento. Está prohibido en este caso del piezoeléctrico desconectarlo en funcionamiento, porque se quema el inyector. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es que también, aparte que se queme el inyector, podés romper, te va a haber problema en el motor, que pierde la altura de la aguja, el inyector, y puedes traer problema en el motor. La verdad, exactamente, tanto el funcionamiento, sé que el problema lo tenemos acá, en la parte electrónica, en la parte eléctrica, sí. En la parte mecánica, la verdad no te lo sabría decir. No creo que haya algún tema acá. Tenía entendido que sí, que si no se prohibía desconectarlo por el tema de que la aguja podía quedar levantada y pinchar los botones o traer problemas en el motor. Es lo que en otras marcas lo dicen, ¿no? También, ¿no? La verdad. Sí, tenés razón, porque sí, probablemente sí. Quedaría abierta. Es que cuando vos le aplicás el pulso tiene una capacidad muy chiquita de expandirse y contraerse. El otro, la bobina, tiene más recorrido libre, entonces te compensa algo de desgaste. Sí, si se desgastó algún elemento, algo así, ya no te cierra, es cierto, y ahí te hace pelota el motor. Es más, realmente dicen que vos decías del control 8 que hay que hacer de los retornos, cuando uno de estos motores no arranca, no llega a tener la presión inicial, ¿no? De rampa y no te arranca bien el frío, o no te arranca, vos lo parás y cuesta mucho más arrancar porque no levanta la presión. Bueno, esto pasa con los inyectores igual. Entonces a con el otro. Inyector, sí, que no cierra. ¿En qué autos vos laburaste con esto? ¿En qué auto tiene este tipo de inyectores? PSA. Ok. Bien.
En la mayor parte de los sistemas, los inyectores son alimentados por el calculador de inyección. Existen, sin embargo, unos sistemas cuya alimentación de los inyectores se hace a través de una unidad de potencia. El calculador de inyección envía una señal que corresponde a las inyecciones deseadas. La unidad de potencia alimenta los inyectores. Una línea de diagnóstico permite a la unidad de potencia confirmar la apertura de los inyectores al calculador. Muy bien, esto dependiendo del modelo del sistema, hay un calculador aparte que eleva la potencia para la tensión de los inyectores, porque por ahí necesita abrir, por ejemplo, este sistema lo tiene el sistema Command Rail del motor F5R, que es nafta, ¿estamos de acuerdo? Los inyectores lo tiene que abrir un sistema de potencia que eleva la tensión, porque por ejemplo, con una tensión normal de 12 volts no lo levanta. ¿Sí? No me quiero equivocar, pero no sé si hablaba de algo de 700 voltios. Pero bueno, no estoy seguro. No me acuerdo si eran 70 o 700 volts, pero algo de eso era. Entonces lo que hace ese calculador es amplificar la tensión, mejor dicho, le suministra una tensión superior para poder abrir los inyectores. Pero sí sé que este sistema no me acuerdo de haberlo visto en nuestros motores, más que nada los que están acá, pero sí está en un sistema Command Rail nafta, en el motor F5R, que ya tiene sus años, ¿no? No es nuevo. Pero bueno, quiero que entiendan que existía, la diferencia que estamos mostrando acá es calculador inyector o calculador amplificador de tensión inyector. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se ven las dos diferencias ahí. Bien. El tema ahí es el tamaño de la bobina. Si trabajás con 12 voltios para tener la misma fuerza, necesitas unos cables mucho más gruesos y una bobina de mucha inercia no te serviría. Entonces, si querés comandar directamente, necesitas mucha más tensión. Bueno, esa es la base, la idea. Por eso lo muestro. Ahora, a nivel nuestro, en motores diésel nuestro, que haya venido acá a Argentina, no lo vi. Sí lo vi y está en el instituto la maqueta del F5R, que es como el Rail Nafta, y tiene el sistema que está acá abajo. Debido a las dispersiones de fabricación, las características de caudal de los inyectores no son exactamente idénticas. Esto puede provocar irregularidades de funcionamiento del motor y un aumento de las emisiones contaminantes. Algunos inyectores reciben un código denominado código de calibración. Este código corresponde a la diferencia de caudal respecto a un inyector de referencia. El código de calibración debe ser memorizado en el calculador de inyección mediante el útil de diagnóstico. El calculador de inyección corrige el tiempo de apertura del inyector en función de los códigos de calibración. Muy bien, eso lo da el fabricante, lógicamente. Acuérdense que ese código de calibración lo tenemos en los inyectores con la etiqueta colocada en los laterales, donde yo tengo un código, un número alfanumérico, ¿sí? Donde yo lo tengo que ingresar, como dice ahí, con clip. Entonces, una vez que yo lo ingrese con clip, le enseño para que, bueno, lo que dice ahí, el tema de la aspersión del inyector sea la correcta por el que me da el fabricante. Entonces está calibrado de esa forma. Hay algunos que lo tienen, otros no. En otros modelos se llama código IMA. A eso. Sí, acá un tema porque ese código es válido para el inyector nuevo. Entonces ya le permite, le dice básicamente dos cosas. Primero, la demora, el delay que tiene, porque no todas las bobinitas, el inyector en sí son exactamente iguales, es muy difícil. Entonces, bueno, lo que se dice, bueno, después el calculador toma valores, pero esto es una referencia de entrada que necesita para saber a dónde apuntar, si no el auto no arranca. El problema que tiene, que se nos dio alguna vez con Megane 2, cuando había una recalibración, Megane 2 K9K. No, Delphi, Megane 2 K9K. Era que un CD que si no salvaguardaban valores de aprendizaje, porque esto es un valor base, pero después el calculador, cuando el auto anda, va haciendo ajustes más finos. Por momentos, en ciertos momentos juega a darle un poquito más de avance, menos, a medir bien la violencia de cada combustión y eso. Entonces, a partir de que este valor está bien, después puede ir haciendo la afinación, el proceso fino. Pero si en un inyector
ya tiene muchos kilómetros, ya se aleja mucho de estos valores porque ya está gastado. Y el auto puede llegar después a no tomarlo. Por ahí no les marca falla o algo así, pero lo que pasaba en esos Megane 2K 9K y era con un CD que no salvaguardaba valores, después quedaba en estos valores nominales, no podía hacer el ajuste fino y el motor quedaba un poco vibrador y un poco ruidoso. A lo que voy es, cuando tengan autos viejos con ya cierto kilometraje, primero, no cambien, no usen intercambien inyectores o pasen de un auto a otro, algo así, porque se pierde esa calibración fina y después el auto no la puede hacer nunca más. Y quedan los nominales y pasan esas Claro. cosas. Y que siempre que hagan una reprogramación, o que siempre en estos autos sí, con cierto kilometraje, salvaguarden valores para que queden los aprendizajes. Si se borran los aprendizajes, con esto no llega nunca a poder hacer ese ajuste fino. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Igualmente vamos a seguir viendo. Un comentario, Fabián. Comente. Otra cosa que sucede es que yo voy a un agente Bosch, vamos a poner entre comillas, y a reparar el inyector, que yo nunca lo hago, lo desaconsejo totalmente. Es que la persona que repara ya no va a tener el mismo valor de calibración, y la persona que lo repara no me puede generar cuál es el valor de calibración que está teniendo. Entonces, esa es otra de las razones por la cual hay que desaconsejar totalmente la reparación de los inyectores. No existe la reparación, sí, para mi gusto. Yo he visto motores Master fundidos, perforados los pistones, porque al cliente le dijeron no, que a los 90.000 kilómetros conviene mandar a limpiar los inyectores. Se le fundió el motor, verdaderamente, por haberle tocado los inyectores. Por ese motivo. Turco, Pablo, ¿cómo andás? Hola, Pablo, sí, escucho. No, lo que dice Pablo en el comentario que él dice, en realidad, digamos, una reparación de inyector es dependiendo, digamos, quién es el que realiza el tipo de reparación, el tipo de prueba que se le hace al inyector para saber si ese inyector está al 100% de su funcionamiento. En realidad, digamos, un inyector no se repara así porque sí, un inyector, digamos, tiene distintas etapas de reparación y de pruebas. Entonces, cuando se genera el código es cuando, bueno, se verificó que ese inyector quedó al 100% de su funcionamiento reemplazando las piezas que están afectadas, pero la prueba, digamos, para saber, digamos, si un inyector cumple las especificaciones son pruebas en donde se controla en preinyección, en plena carga, en carga parcial, en ralentí y después en prueba de estanqueidad. Si realmente la máquina que está reparando el inyector, digamos, verifica dentro de las tolerancias si está bien ese inyector, en teoría no debería tener ningún tipo de problema, digamos, el funcionamiento del motor en cuanto a la reparación de ese inyector. Yo tenía entendido que te daban el código, con algunos equipos te permiten el nuevo código. Sí, te da un código, exactamente. En realidad el código que emite, digamos, la reparación, una reparación homologada por una máquina, digamos, que está oficializada por normas, te genera un nuevo código donde te indica, digamos, cuáles serían las presiones y los caudales con el que está trabajando ese inyector. Entonces se le ajusta, digamos, al calculador, digamos, ese nuevo código y el calculador toma, digamos, los parámetros de funcionamiento de ese inyector. Bueno, muy bien. No sé, Pablo, Moracho, ya escuchaste. Tenemos de todo un poco. Sí, está muy bien. Va a depender de la máquina que lo repara. Está bien. Así que bueno. Es un comentario para que lo sepan ustedes. No, sabemos, encima vos ya sabemos que estás atrás de esto. Claro. Así que. Sí, y yo tengo una frase también que la repito en el taller. Estos problemas ocurren después de la intervención de la mano del hombre. Sí, por eso, pero lo que son muchas pruebas las que se le hace a un inyector. Se le hacen pruebas de impedancia, se le hacen pruebas de juego axiales, se le hacen pruebas, digamos, de asentamiento de bolilla dentro de donde, digamos, pasa la alta presión el inyector, de las toberas. Hay un montón de procedimientos que hay que cumplir y verificar, digamos, después a través de una tabla tabulada en las distintas etapas de funcionamiento del inyector, como les digo, con la máquina de control, saber si cumple la especificación del inyector estándar. Si tiene una deriva, lógicamente les va a afectar en el funcionamiento y el comportamiento del motor. Pero bueno, son exigencias que hay que cumplir así o sí. Está perfecto.
Bueno, muy bien. Una pregunta. ¿Le puedo Sí. hacer una pregunta? ¿Puede ser que haya equipos de diagnóstico que si vos querés reprogramar un inyector y no está dentro de lo que tiene grabado el equipo de diagnóstico, no te lo toma? Cuando vos querés poner un número que no está dentro del valor del equipo de diagnóstico, que no te tome el inyector. Sí, Para sí. evitar que pongas un inyector de otra marca o de otro modelo de coche. Sí, sí pasa eso. Sí, exactamente. Te anula ese inyector. Gracias. Estamos con los problemas. Ahí es lo que dice Pablo, la acción del hombre. Bueno, sigamos a ver un poquito más, a ver dónde vamos. Vean bien. ¿No? Y déjame un comentario mientras tanto, lo mismo si sobrescriben. Si ustedes sobrescriben porque, no sé, notan alguna falla y vuelven a escribir el número de ese inyector, les borra los aprendizajes que tienen. Entonces eso Bueno, es normalmente tratar, de, si anda bien este tipo de cosas, no tocarlos, nunca intercambiar dos inyectores, sobre todo un auto con cierto kilometraje. Si es nuevo no, porque mantiene el auto, se comporta el inyector de acuerdo a estos valores. Si no, en autos viejos es para problemas trabajar sobre eso. Muy bien. ¿Escucharon esto último? Si no, repetimos, ¿eh? A ver. No se escucha, Fabi, No el tiene audio. el mismo problema de antes. Bien. ¿Ahí se escucha? No, solo a vos. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar 15 minutos, una pausa y luego seguimos, ¿sí? Porque lo tengo que volver a salir. ¿De acuerdo? Ok, Fabi. Venimos. Listo, en 15 volvemos. Ok. Volvemos dentro de 15 minutos, ¿sí? Nos tomamos una pausita y ya terminamos con esto. Les agradezco. Nos vemos dentro de 15 minutitos. Gracias. Dale, dale.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien, vamos a ver si logramos que se vea lo otro. Denme un segundito. Comenzamos. Voy a hacer así. Muy bien. Los inyectores son alimentados con carburante por unos tubos de alta presión que provienen de la rampa de inyección. En el momento de la inyección, la aguja del inyector se levanta permitiendo el paso del carburante hacia la boquilla. ¿Se escucha? El número y la disposición de los orificios en la boquilla varían en función de los sistemas. Muy bien. La lubrificación de las piezas móviles se efectúa por el paso de... Hay dos tipos. Algunos inyectores, en algunos sistemas, el código de calibración es reemplazado por una resistencia eléctrica colocada en el conector del inyector. El calculador lee el valor de la resistencia y aplica la corrección durante la inyección. Esto evita el proceso de escritura en postventa con ayuda del útil de diagnóstico y permite permutar los inyectores entre sí. Muy bien, ¿se escuchó? La verdad, yo por lo que es Renault nunca lo vi, seguramente debe estar. Yo nunca lo vi. No sé, Pablo Lauricel, ¿estás ahí? ¿Lo viste esto alguna vez? Se ve que no está. Pero bueno, ¿lo escucha? ¿Escucharon esto? Sí, yo tengo un amigo agente Bosch que sí, justamente me preguntó por qué tenían 4 cables, digamos. Yo le expliqué que era una resistencia para que automáticamente tome la calibración, no haya que escribirla. Sí. Y además, exactamente, podés permutar, eso es lo que está diciendo. Podés sustituir los inyectores de un lado para el otro sin tener problema. Por eso habla de la resistencia. Pero la verdad, yo a nivel Renault nunca lo tuve, nunca lo vi, ¿eh? Yo no lo vi. Pero se ve seguramente que está, por algo está. Bien, ¿están los demás? ¿Están todos? Alberto, ahí, Sí, los que sí. estaban antes. ¿Ya estamos todos juntos? Sí, ¿Podemos sí. seguir? Bueno, si se escucha bien, seguimos un poquito El más. circuito de retorno de los inyectores puede estar equipado con un Venturi. El Venturi es un elemento que facilita la circulación por el circuito de retorno de los inyectores. Este elemento garantiza un funcionamiento uniforme de los inyectores. El retorno, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo que yo le decía, que estaba ahí la bomba Delphi, se ve justo ahí arriba donde está el inyector, ahí se ve, que es de color, si no me equivoco, color, no me acuerdo si era color verde, pero bueno, ahí está colocado. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Qué representación corresponde a los medios de corrección de caudal respecto a un inyector de referencia? Entre todos, vamos, los escucho. Clip más Son resistencia. 2 segundos, son 2. Y más clip más código. El clip más código. Este y este. No, ese es la resistencia. Nada. Resistencia y clip. ¿Así? Resistencia solo se saca. ¿Así? ¿Así? Se pone eso, así. Así es. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a probar. No. Los escucho. Ustedes son los que manejan esto. Es el código 0 y 1 que tiene que controlar. Trabaja con. Vamos con esto. Pues no es. Solamente la de los códigos 0 y 1. No. Son 2. No entiendo bien la pregunta, por eso. Son 2, te da para 2. No, la clip y la. Y la resistencia nomás. Ese. Y ese va, claro. ¿Esto así? ¿Sí? ¿Así? Vamos a repetir por las dudas.
El circuito de retorno de los inyectores. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Qué representación corresponde a los medios de corrección de caudal respecto a un inyector de referencia? Vamos, de nuevo. ¿Cuál era? ¿Este y este que habían dicho? Sí. ¿Así? ¿Como lo están viendo ahí? Bueno. No. Pues no es. A ver, para mí que Resistencia y código nada más. resistencia y código. ¿Ahí? No, eso es resistencia. ¿Qué representación? Tampoco. Qué quilombo. Ah, no es tanto. Vamos. Para mí son los ceros y unos, porque dice qué representación corresponde a los medios de corrección. Los ceros y unos trabajan. A los medios. Yo creo que tiene que ser la clive y los ceros y unos, o los ceros y unos solamente, porque dice qué representación corresponde. Este no es. Para mí es el de la clive y de los esa. ¿Así, así? No, la de la resistencia no, porque la resistencia es para poder. ¿Así? Como le explicó, claro. Porque ¿Así decís? es para poder invertir los inyectores sin necesidad de codificación. Tampoco es. Nadie más habla. ¿Son dos o más de dos? Al menos. Son esa dos. ayuda. Listo. Entonces, resistencia, clip y código, que es la única ya de descarte. Resistencia. Así. No, resistencia con clip, resistencia más clip o clip más resistencia y el código solo. Así. A ver, así. Pues no. ¿Y ahora? Debido a las dispersiones, algunos inyectores, debido a las dispersiones de fabricación, las características de caudal de los inyectores no son exactamente idénticas. Esto puede provocar irregularidades de funcionamiento del motor y un aumento de las emisiones contaminantes. Algunos inyectores reciben un código denominado código de calibración. Este código corresponde a la diferencia de caudal respecto a un inyector de referencia. El código de calibración debe ser memorizado en el calculador de inyección mediante el útil de diagnóstico. El calculador de inyección corrige el tiempo de apertura del inyector en función de los códigos de calibración. Bueno, ese es uno. Claro, la clive y el código de ceros y unos. Y el otro dice que puede haber una variación, puede haber unos. En algunos sistemas, el código de calibración es reemplazado por una resistencia eléctrica colocada en el conector del inyector. El calculador lee el valor de la resistencia y aplica la corrección durante la inyección. Esto evita el proceso de escritura en postventa con ayuda del útil de diagnóstico y permite permutar los inyectores entre sí. El circuito. Hagamos ahora algunos ejercicios antes de continuar. ¿Y entonces? ¿Qué representación corresponde a los medios de corrección de caudal respecto a un inyector de referencia? Código y clip y la resistencia sola. Igual dice que para la resistencia uses el código, el maletín clip, supuestamente. No, ese no. Clip más código y la resistencia sola. Claro, los dos de arriba. Eso. Nadie más habla. Impecable. Claro, lo que pasa es que como no da referencia a qué modelos, claro, uno interpreta de que no se sabe si es en la marca. Te dice los dos para hacerlo. No, porque este es lo que está diciendo, que viene con un código. No está diciendo cómo hacerlo. Y en este caso, ¿qué es lo que podés hacer para hacer los dos? Para codificarlo, si tenés uno o el otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero el de resistencia dice que hay clic que con usar resistencia el no útil. existe, ¿no? Clic con resistencia no lo puedes usar, si no está. ¿Me entendés? Para eso está la resistencia, para no utilizar el útil.
Pero dice realice un útil de diagnóstico. Claro, pero no habla específicamente de la No sé cuál será, claro. Capaz otro diagnóstico, tenés razón. Bien. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos un poquito más. Perfecto. ¿Cómo se efectúa la lubrificación de las piezas móviles de los inyectores? Por el mismo gasoil. Sí, por el paso de gasoil. Muy bien. ¿Cuál es la función del Venturi? Facilitar La primera. el retorno. El 1, sí. Sí, la primera. Bien. En este capítulo hemos visto los puntos siguientes. La apertura del inyector se hace a través del pilotaje de una válvula de descarga. Hay dos tipos de sistemas de mando por electroimán. Algunos inyectores no utilizan electroimán, sino un actuador piezoeléctrico. El calculador de inyección alimenta a los inyectores directamente o a través de una unidad de potencia. Muy bien. El código de calibración debe ser memorizado en el calculador de inyección mediante el útil de diagnóstico. En algunos sistemas, el código de calibración es reemplazado por una resistencia eléctrica colocada en el conector del inyector. El Venturi es un elemento que facilita la circulación por el circuito de retorno de los inyectores. Muy bien. Esta lección ya ha finalizado. A continuación, encontrarán un recapitulativo de los capítulos que hemos visto en esta lección. Enhorabuena, ha aprobado este test. Muy bien. Las siguientes pantallas ¿Qué elemento permite recuperar el agua contenida en el gasóleo? 8 preguntas, señores. Los escucho. Señoras y señores. El filtro de gasoil. El primero es. ¿Qué hay que utilizar durante una intervención que necesite la apertura del circuito de alimentación diésel? El kit de tapón. Los kits de tapón. ¿Qué representaciones corresponden a los emplazamientos posibles de los sistemas de regulación de presión? Ahora te quiero ver, Gusti, ¿eh? Vamos, los escucho. La 4. Hay 2 mínimo. Plural, ¿qué representaciones? El 1, a ver. El primero, el que tiene el signo entiende el dibujo, ¿no? entre la rampa y la bomba de alta presión. Presten atención cuando vimos esto. ¿Se entienden los dibujos que son, no? Sí, que tiene el regulador de presión, diría entre la rampa y la bomba, en el primer, donde está el dedito ahí ahora. Ahí. ¿Acá? Sí, ahí. ¿Qué representación corresponde al emplazamiento posible del sistema de regulación de presión? Ahí en ese tiene el regulador de presión. Momento. ¿Cuántos sistemas conocimos de regulación? ¿Cuántos sistemas conocimos de regulación? ¿Cómo se llamaban? Uno de regulación de presión y otro senoide tenía. El que estaba entre la bomba y el... Bien. ¿Cómo se llamaba ese? Entre la bomba tenía? Un regulador, no, un limitador de presión, no. Un caudal. Un actuador de caudal. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Uno dijeron que era este y el otro ¿cuál es? El último, el de abajo de todo, la derecha, digamos, el que tiene entre medio el S. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Seguimos? Sí, parece que sí. ¿Cómo es accionada la aguja del inyector? Por un electroimán. Piezoeléctrico también. Y piezoeléctrico también.
Y en los viejos un desequilibrio de presión, creo que era algo así. Lean el título, porque en el título está la escuchen una cosa. Está hablando de la aguja. Desequilibrio de presión. Claro. Con una diferencia de presión. La aguja trabaja por una diferencia de presión. Decía que tiene una asiento A y B, una entrada A y B. Cuando pasaba la A, la B corría para atrás. Ese es el movimiento de la aguja. Seguimos. Equilibrio de presión, sí. Bien. ¿Qué representaciones corresponden a los emplazamientos posibles de la bomba de baja presión? La primera, la que está arriba, ese. No, la otra, al ladito, al lado, ese. Y la de baja presión y la de abajo es esa. No, esa. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cómo se llama cada elemento? Filtro. Bomba. La bomba. Rampa. La rampa. Inyector. Y el inyector. ¿Qué elemento permite al calculador conocer la presión de carburante en la rampa? El tercero empezando del lado al lado para el otro lado. Ese. 1, 2, 3. Ah, el tercero. Qué malo que es, profesor. ¿Qué representación corresponde a las alimentaciones posibles de un inyector? Alimentaciones posibles. Así que se dan cuenta que son más de 2, ¿eh? Perdón, es más de 1. Son 2. La de abajo y la de arriba del lado derecho. No sé, arriba, esa una y la de arriba la otra. ¿Están de acuerdo? Creo que sí, no sé, hay una parte que hay una hay otra tercera que puede ser la otra que está al ladito de esta que tiene el signo de rayos, porque había dicho que hay uno que trabaja con alta presión. No, ese no tiene nada que ver, ¿no? No sé. Había uno que trabaja con... Te soy sincero, Alberto, contestan 2. No sé cuánto hay en el chat, pero mínimamente contestan 2 o 3 siempre. Para mí la 1 No sé si contestamos, pero hablamos mucho. Ahí se ve un circuito piezoeléctrico, así que creo que va ese también. ¿Cuál? Díganme el que cuál. Tiene abierto el sistema. Va, los dos, hay dos. Sí, No, el de la de izquierda, de ese. Los dos de arriba únicamente. Ahí Pablo habló del 2 de arriba, el otro 2 de abajo. Sí, bueno, razón, ahí está bien. Sí, yo creo que sí, porque el que yo había dicho, el de abajo que tiene el interruptor, eso tiene un interruptor y no hay un interruptor. No hay un interruptor y el otro tiene como un relé, una cosa media loca. Puede funcionar y no me gustaría hacer relé, que abre y cierra cada 2 minutos, pero bueno, cada 2 minutos, cada 2 milisegundos. Entonces estamos con lo de arriba. En un momento el calculador abre y cierra el inyector y el otro, una etapa de potencia, también abre y cierra el inyector. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es así. Bueno, veremos. Enhorabuena, ha aprobado este test. Muy bien, muy bien. Y de esta forma terminamos los 2 primeros temas del sistema de control gestión motor diésel. Mañana vamos a continuar. Vamos a seguir, vamos a ver la parte de funciones principales de la inyección. Control de alimentación de aire y funciones anexas. Así que bueno, vamos a ir viendo más o menos en este caso las 3 faltas que nos faltan en el día de mañana. Así que bueno, por el día de hoy les agradezco, no sé si José estás ahí, pero seguramente en el tema con José Norden, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, el hecho era hacerle acordar del tema de cargar, por favor, la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen, acuérdense, el código QR, el link y el mail en el chat. Así que, por favor, coloquen la asistencia como hacemos siempre. Y bueno, nos estaremos viendo mañana a las 9 de la mañana, si Dios quiere. Así vamos con la segunda parte del curso de
de motores diésel. Y bueno, les agradezco por haber estado. Y si tienen alguna pregunta, la quieren efectuar. Si no, nos vemos, ya se pueden desconectar. Y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta? Fabián, hasta mañana. Muy bien. Ok, hasta mañana. Hasta mañana, señoras, señores. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao, Fabi, hasta mañana. Hasta mañana, Mañana, chicos. señores. Chicas. Turco, después llámame por teléfono. No, Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Gracias por lo de chico. Bueno, yo también me trato de incluir, ¿eh? Fabi, recordame el mail ahí del rack, es rack.argentina o Sí. @Renault, ¿no? @Renault.com. Ahí estoy mandando. Hola, Jorgito. ¿Qué tal? No llegué a identificar la voz. Hola, Jorgito. No sé quién es el que habla porque no se ve, me Jorge. me suena de Entre Ríos. ¿Quién es? Le erraste. Gerardo. Michelin. No te lo vas a imaginar. ¿Qué te pasa, Michelin? Ah, Cero oído. Miguelín, Cero Miguelín, oído. ¿qué haces? Lo pensé de entrada, pero digo, no, debí haber escuchado más. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, ¿vos? Bien, Bienvenido. contento de escucharlos a ustedes y todo y de participar en la charla esta, en el curso este. Cuando quieras, Miguel. Gracias a